Hola Águilas, estamos en la semana número 5 del día martes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura estará en el libro de Marcos capítulo 12, los versos del 28 al 44 y nuestro devocional en el libro de Marcos capítulo 12, los versos 43 y 44. Vayamos a nuestras citas y dice: Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es más importante de todos? Y Jesús respondió: el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué? Dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David. David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llamaba Señor. ¿En qué sentido es, pues, su Hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Y en sus enseñanzas les decía: cuidad de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas, y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Amén. Palabras claves: verdad, sobraba, digo, pobreza, tesoro, todo. En los versos 28 al 34 vemos que se acercaba uno de los escribas. Había estado hablando Jesús con los saduceos, y uno de los escribas se acercó a él, y era para preguntarle algo, y le preguntó que cuál era el primer mandamiento de todos. Recordemos que los israelitas habían acumulado una serie de mandamientos después de los que Dios le escribió a Moisés y le entregó, y estos no eran ni siquiera 100, ni 150, ni 200. Era como 3 veces más de esto. Y le pregunta cuál era el primer mandamiento. Debía de ser una persona muy ágil, muy estudiosa para saber exactamente cuál era el primer mandamiento, cuál era el de más importancia, porque por lo general ellos se preocupaban por si habían pecado sobre alguna cosa, si habían faltado en cosas como de la carne, y el saber exactamente
cuál es el mandamiento de mayor importancia, debía de ser una persona muy estudiosa. Y vemos que con tal agilidad y tal sabiduría, Jesús le responde y le dice los dos mandamientos más importantes de todos los cuales se define la ley. Uno de ellos es, y habla de lo que harás: amarás. ¿Y a quién amarás?, te preguntarás. Al Señor tu Dios. ¿Y cómo lo harás? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es un complemento de un todo de un ser humano. Y es importante porque les instruyó cómo hacerlo, a quién hacerlo. También les mencionó que recordáramos que no hay nada fuera de Él, que el Señor es nuestro Dios y Dios uno es. Aquí les habla claramente de quién creó los cielos y la tierra, el que no desmaya, el que no se cansa, el que hace posible lo imposible. Es el Señor, nuestro Dios. A diferencia de los otros pueblos o naciones, Dios uno es. Después les recordó cómo se hacía. En el libro de Éxodo nosotros también podemos ver, porque así lo dice aquí, que lo amemos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, fuerzas, o sea, que le amemos con todo lo que nosotros somos, porque fuimos creadas por Él y para Él. Él nos dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recordemos, el amor echa fuera el temor. Necesitas amar a una persona para no temer que te va a traicionar o que si te traiciona no le puedas perdonar. Debes amarla y al amarla no vas a ver sus faltas. Vas a amar a ese ser que es Él. También recordemos, estamos siguiendo el ejemplo de Dios, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, que nos amaron antes de que nosotros los pudiéramos amar, aun cuando estábamos en una condición. Escriba también le dice que estos dos mandamientos son tan importantes que están por encima de cualquier holocausto y sacrificio. Esto es así, si tú amas a Dios vas a evitar cometer faltas para estar bien con Él. Y si tú amas a tu prójimo, tú no puedes dañarte a ti mismo, porque tu prójimo es parte de ti. Entonces eso que tú ves en Él es como si estuviera siendo un reflejo tuyo. Entonces te invita a que lo ames tal como Él es y que le muestres el amor de Dios a Él para que Él pueda ver y pueda cambiar. Y eso es a lo que estamos siendo llamados. Por último, habla de la ofrenda que dio la viuda pobre, que dio todo lo que ella tenía y que aún habiendo personas que tenían mucho, daban lo menos importante, lo que de alguna forma para ellos no representaba algo fuerte, como la viuda. La viuda solo tenía esas monedas y las dio, aún sin saber que ella pues tal vez no comería, pero las dio porque se las dio a Dios. Las dio porque era lo único que tenía y su confianza estaba en Dios. La Biblia dice que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará. Y esto era lo que ella estaba representando, que Él era su pastor, estaba confiando en Él y de que nada le faltaría. Reflexionemos en esto, en realidad estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, o solo lo estamos haciendo como los escribas y fariseos y ellos. Reflexionemos en esto. En realidad estamos dándole nuestras dos monedas a Dios como lo dio esta señora viuda, mostrándole que es lo único que tenemos y que es para Él y es por Él y vivimos por Él y para Él,
porque así fuimos creadas. ¿En realidad le estamos demostrando esto a Dios? Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Es interesante ver cómo Jesús, cuando hablaba, todo el mundo quedaba atónito. Muchos líderes religiosos querían probar a Jesús solo para hacerlo caer o ponerle en evidencia. ¿Alguna vez pensaste que Dios no ve los pequeños actos o gestos de amor o bondad que realizas? El Señor ve todo lo que nosotros hacemos, hasta el gesto más sencillo. Él le mostró a sus discípulos que para Dios nada pasa por alto. La viuda tenía mucha pena de ser vista. Estaba dejando quizás lo único que poseía, pero Jesús reconoció de su sencillez y humildad el acto más noble, el dar. Dios ve tu corazón y tu acto de bondad cuando lo haces con amor y alegría de corazón. A lo mejor llegaste a pensar que no tienes suficiente para compartir. Lo poco que tienes es mucho y cuando lo das todo, ¿qué cosa puedes dar para servir a otros? Piensa en cómo puedes servir a Dios en actos de amor y bondad y hazlo. Dios siempre te ve. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias porque nos enseñas qué importante es amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Gracias, Padre, también porque nos enseñas qué importante es dar todo lo que tenemos, darlo de corazón. Ayúdanos para que nosotros podamos ser como esta señora viuda que dio todo lo que poseía y podamos servirte dándote todo lo que poseemos. En el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, águilas. Abajo de este video pueden dejar sus audios o videos o escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Dios los bendiga. Bye.